Chicos, buen día. Hoy vamos a culminar ya con toda la serie que es metabolismo celular. Ya hoy, la clase pasada vimos el proceso de fotosíntesis. En este caso, el día de hoy vamos a ver el proceso de respiración celular. Es muy importante mencionarles antes de todo esto que el proceso de respiración celular, a diferencia de la fotosíntesis, ocurre en todos los seres vivos, absolutamente todos. Las plantas fotosintetizan, ya lo sabemos, pero también tienen respiración celular, específicamente en las raíces. Obviamente en las raíces no hay luz, pero necesitan energía. Allí se produce respiración celular. No hay ninguna diferencia notable entre la respiración celular en plantas, animales, bacterias u hongos, porque todas las realizan las mitocondrias. Entonces, ya comenzamos. En este caso, ¿qué es la respiración celular? Es básicamente un proceso metabólico inverso a la fotosíntesis. Si se dan cuenta, la ecuación es completamente opuesta, es exactamente opuesta, ¿no? En este caso, en la respiración celular vamos a tomar glucosa y oxígeno y lo vamos a convertir en dióxido de carbono y en agua. En el caso de la fotosíntesis era lo contrario, tomábamos dióxido de carbono y agua y la convertíamos en glucosa y oxígeno. En este caso, la respiración celular va a ser de igual forma un conjunto de rutas metabólicas, o sea, un proceso metabólico que va a tener lugar en organelos especializados, solo que estos organelos se van a llamar mitocondrias y van a transformar el oxígeno y la materia orgánica en moléculas de muy alta energía, específicamente adenosintrifosfato o ATP. Acá están verdes las mitocondrias, pero es importante que ustedes sepan, los microorganismos y las cosas celulares no tienen color. El color se los damos nosotros con tintes. Entonces, bien podemos pintar una mitocondria de verde y se va a ver verde, y un cloroplasto lo podemos pintar de color morado y se va a ver morado. ¿Sí? Además, las mitocondrias no absorben luz, a diferencia del cloroplasto. Entonces, a ellas les podemos dar el color que queramos. ¿Sí? Ahora, como tal, el proceso de respiración celular puede ser de varios tipos. Si bien la palabra respiración parece referirse exclusivamente al uso de oxígeno, no lo es. La respiración es básicamente un proceso en el que vamos a convertir moléculas orgánicas en energía. Eso es respiración. En este caso tomamos esta ecuación porque esa es la ecuación de la respiración celular aeróbica, pero no es la única. Y si se van a dar cuenta ahorita que eso es un proceso largo y la clase va a durar como 50 minutos, es que no vamos a tener una sola ecuación, vamos a tener muchas. Y al final, cuando las sumas todas, es que te va a dar esto. Igual que en fotosíntesis. Entonces, según el tipo de respiración, según el uso o no de oxígeno, la respiración va a ser de dos tipos. Anaeróbica, que incluye a dos, la glucólisis y la fermentación. Y las aeróbicas, que requieren oxígeno y va a ser una sola que está dividida en tres etapas. Bueno, cuatro porque la última tiene dos etapas por separado, pero vamos a verlas en tres grandes grupos. Glucólisis, esta misma glucólisis es la misma, ¿sí? Solo que la glucólisis es un paso anaeróbico dentro de un ciclo completo aeróbico. Luego el ciclo de Krebs, que tiene también nombre ciclo de los ácidos tricarboxílicos o tricarboxylic acids, o ciclo del ácido cítrico, tiene tres nombres. Y por último, la fosforilación oxidativa junto a la cadena respiratoria. Las dos cosas pasan juntas, pero como tal son dos procesos separados, ¿sí? No independientes. Ninguno es independiente, solo la glucólisis. Todos los demás son interdependientes. Pero estos dos son más interdependientes, de hecho. Entonces, como tal, empezamos con la glucólisis anaeróbica. Esto es simplemente una secuencia de reacciones en las cuales primero tienen lugar en el citosol, no en la mitocondria. Eso es muy importante, una gran diferencia. Y por ocurrir en el citosol es el tipo de respiración que tienen muchas bacterias anaerobias. ¿Sí? Y muchas bacterias anaerobias, les comento, son patógenas también. En este caso, la glucólisis anaeróbica va a producir ¿qué? Vamos a tomar una molécula de glucosa y la vamos a convertir en dos moléculas de algo que vamos a llamar ácido pirúvico o piruvato. Este ácido pirúvico, o más bien esta ruptura de los enlaces que unen a la glucosa en una molécula de 6 carbonos y la convierten en dos moléculas de 3 carbonos, esa energía que se obtiene de la ruptura de los enlaces va a ser utilizada para sintetizar ATP y NADH2. Esto es una molécula reductora o un transportador de electrón, que ya más adelante vamos a ver para qué sirve. Ahora la glucólisis también va a tener subprocesos
todo tiene procesos dentro de procesos, y la glucólisis va a tener como tal tres: la activación de la glucosa, la oxidación de la glucosa para formar un intermediario, y la fosforilación para producir finalmente los dos piruvatos y el NADH reducido. Entonces empezamos por acá. Tenemos glucosa. Presten atención porque nada de esto está escrito en las diapositivas. Tienen que prestar atención a la explicación. Porque si les escribo eso, van a ser 3, 4 páginas que no se van a leer además. Entonces empezamos. Tomamos la molécula de glucosa. Bien. Esa molécula de glucosa va a sufrir un proceso de fosforilación. Es decir, ¿qué es la fosforilación? Es que yo tengo una molécula y le pego un fosfato. Eso es todo. Fosforilación es pegarle un fosfato a algo. Una vez que se produce este proceso dos veces, mi molécula de glucosa va a tener un fosfato en un lado y un fosfato en un lado. Y además este es el intermediario que les mencionaba. La glucosa se va a convertir en fructosa, 1,6-bifosfato. 1 y 6 son los átomos de carbono en los que están pegados en los fosfatos, en el carbono 1 y en el carbono 6. Entonces yo tengo mi molécula de glucosa, que en primer lugar la abro, recordemos que es un pentágono, yo la abro, la extiendo, la convierto en fructosa y le pego un fosfato a cada lado. Esto que tenemos acá, si se dan cuenta, es una molécula que está acá adentro siendo sometida a mucha energía en ambos lados. Ambas moléculas son muy energéticas. Es como que yo los tomo a ustedes por la cabeza y por los pies y le coloque un electrodo acá en la cabeza y un electrodo en los pies y le comience a mandar corriente. Van a estar, pues obviamente van a tener mucha energía en su cuerpo. Nosotros nos morimos. Pero ¿qué le pasa a la fructosa? Esa energía lo que va a hacer es romper la molécula en dos, la va a partir a la mitad, la va a partir en dos pedazos de 3 carbonos. Un pedazo va a ser directamente gliceraldehído 3-fosfato, gliceraldehído porque es una molécula de 3 carbonos con un fosfato en el carbono 3, y va a formar la otra mitad va a formar un compuesto que se llama dihidroxiacetona fosfato, o DHAP. ¿Bien? Dihidroxiacetona, ¿por qué? Porque es un compuesto de 3 carbonos con un enlace acetona, con grupo acetona, y en el carbono 1 va a tener el fosfato. Si se dan cuenta es estos 3 carbonos con el fosfato y estos 3 carbonos con el fosfato. Pero esta de dihidroxiacetona fosfato no me sirve de nada. El cuerpo, la célula, la va a volver a convertir en gliceraldehído 3-fosfato. Y una vez que la convierte, pasamos al siguiente paso. El gliceraldehído 3-fosfato se le va a quitar el fosfato. Esto que le pegamos se lo vamos a quitar. Y una vez que se lo quitamos, se va a liberar un electrón. ¿Sí? El enlace que está acá tiene un electrón. Tiene dos, en realidad. Uno para este lado y uno para este lado, que mantiene todo unido. ¿Sí? Son como los tornillos. Un tornillo y otro tornillo se enganchan y cada tornillo es un electrón en el enlace. Cuando rompo el enlace, se liberan los electrones. Un electrón se queda por acá, un electrón se va libre, y ese electrón libre se lo vamos a pegar a la molécula de NAD, o nicotinamida adenin dinucleótido oxidado. La cruz es oxidado, o que le falta un electrón. Cuando se lo coloco, se convierte en reducido, o NADH. Y este proceso va a ocurrir dos veces, ¿bien? Por cada uno. Lo primero es que va a ocurrir dos veces, pues una vez para este y una vez para ese. Recuerden que ese se convierte primero en gliceraldehído 3-fosfato. Lo primero es que el electrón que se libera lo voy a pasar al NADH. ¿Qué hago con el fosfato que liberé? ¿Lo dejo por ahí dando vueltas? No. Se lo coloco a un ADP y formo ATP. ¿Bien? Una vez que ocurre este proceso, vamos a terminar con piruvato. Acá se producen dos cosas. El electrón lo pasamos al NADH y la energía liberada la utilizamos para formar ATP. Y el fosfato que quedó dando vueltas por allá también lo vamos a utilizar para formar otro ATP. Y esto lo repetimos con cada molécula. Esto es una visión reducida. Vamos a verlo pasito por pasito. Acá. 1. La glucosa. Mi molécula de 6 carbonos. En presencia de una enzima que se llama exoquinasa, la vamos a abrir, como les digo, la abrimos y le pegamos un fosfato en el grupo 6, en el carbono 6. Luego, la glucosa con el fosfato la vamos a convertir en fructosa con una enzima que se llama fosfoglucosa isomerasa. Lo que hacemos es cambiarle la forma.
La glucosa y la fructosa son la misma molécula de 6 carbonos, pero con un enlace en un sitio distinto. Entonces lo que hace esta enzima es mover el enlace de sitio a sitio y me forma fructosa. Luego vamos a utilizar otra enzima que se llama fosfofructosa quinasa o fosfofructoquinasa, es el nombre más normal. Y utilizando ATP le vamos a pegar el fosfato en la otra punta. Y tenemos esto acá. Esto es el detalle de esto que está ocurriendo acá. Ahora, yo les decía que esto es muy inestable, se va a romper por la mitad. Por un lado formamos dihidroxiacetona fosfato, por el otro formamos gliceraldehído 3-fosfato. La enzima que me convierte esto en esto se llama triosa fosfato isomerasa. Nuevamente, esto y esto, la diferencia es un enlace. La posición de un enlace, es lo que lo pueden ver acá, miren. Acá tenemos H, acá no tenemos H. Acá tenemos OH, acá no tenemos OH. ¿Qué hace la enzima? Se lleva esto de acá y me pega el OH acá. Eso es todo lo que hace. Bien. Con más detalles, obviamente, pero eso es lo que hace. Y este gliceraldehído 3-fosfato que yo he formado lo voy a pasar acá. ¿Qué hago acá? Mi gliceraldehído 3-fosfato, en presencia de una enzima que se llama gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, le va a quitar el fosfato y el electrón libre se lo va a pegar al NADH. ¿Bien? Y me va a quedar un fosfato libre. Ahora, ese fosfato, más bien acá se va a generar un intermediario, si se dan cuenta. ¿Cómo voy a quitar ese fosfato de acá? Haciendo exactamente lo mismo que hice acá. Pegándole otro fosfato para que haya mucha energía y se separen espontáneamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago acá? Voy a tomar mi NAD, le voy a pegar un fosfato acá donde está esta H. Esta H me la voy a llevar. Cuando me la llevo, me llevo el electrón que yo les decía que estaba contenido en el enlace. Me llevo la H y se la pego al NAD. Y aquí ven de dónde sale la H. ¿Bien? Esta H me la llevo y se la pego a esta. Y el fosfato se lo pongo donde estaba la H. Y me queda este intermediario que se llama 1,3-bifosfoglicerato. Una molécula chiquitita con dos fosfatos pegaditos muy cerca del otro, o sea que es extremadamente inestable. Esa inestabilidad lo que va a permitir es que él se vaya de ahí espontáneamente. Y utilizando una enzima que se llama fosfoglicerato quinasa, vamos a tomar el que se va y se lo vamos a pegar al ADP. O sea, es como que yo soy el 1,3-bifosfoglicerato. Digo, no quiero tener dos ATP porque son muy calientes, son mucha energía. Lo suelto. Luego viene la fosfoglicerato quinasa, lo ataja y se lo pega al ADP y forma ADP. Me queda ahora este intermediario que se llama 3-fosfoglicerato, que sigue siendo un poquito inestable. ¿Por qué? Porque este grupo rojo, el fosfato, tiene mucha energía y no podemos tener, es como que tengamos un vaso y adentro un mechero encendido a toda potencia. O sea, el vaso se va a quebrar por el calor. Entonces, esa energía hay que utilizarla para algo. Entonces, luego va a llegar una enzima que se llama fosfoglicerato mutasa, que lo que va a hacer es mover el fosfato de acá, del carbono 3, lo va a pasar para acá, para el carbono 2. Fíjense, está acá, lo paso para el del medio, y el OH que estaba en el medio lo paso para el tercero. Esta diferencia que hace, más desastres energéticos, que la molécula se vuelva mucho más inestable. Esa inestabilidad me va a crear luego, me va a liberar una molécula de agua. ¿Dónde sale esta molécula de agua? Desde H. Cuando yo muevo y rompo el enlace, se va a liberar un hidrógeno. El hidrógeno se va a mezclar con el oxígeno que está dando vueltas por allí en el citoplasma y se va a formar el agua. Una enzima que se llama enolasa me va a formar un compuesto muy importante que se llama fosfoenolpiruvato, este compuesto acá. ¿Bien? Y este, más inestable todavía, se va a deshacer de eso que tiene acá, el fosfato. No lo quiere, no puede tenerlo porque es mucha energía, lo suelta. Luego lleva la piruvato quinasa, ataja ese fosfato y lo convierte en ATP. Y me queda finalmente el piruvato. Esto es la fermentación. Ahora, ¿qué pasa acá? Esto es glucólisis. ¿Qué pasa con ese piruvato? Ese piruvato va a ser utilizado, necesita ser utilizado en la respiración, pero para utilizarse necesita oxígeno. ¿Qué pasa si no hay oxígeno? No lo puede usar la célula. Así de sencillo. Pero no lo va a acumular, porque si lo acumula mucho tiempo, todo lo que se acumula sin ser usado en exceso termina matando a la célula. Entonces, ¿qué pasa? Que las bacterias anaeróbicas y nuestros músculos también, y algunos hongos como las
las levaduras, tienen la capacidad de tomar ese piruvato que se produjo acá y utilizarlo de otra forma. Y vamos a tener entonces el proceso de fermentación. El proceso de fermentación no es más que la oxidación del piruvato en ausencia de oxígeno. Eso es todo. Y regenera el NAD. En ambos casos, ¿cómo lo vamos a hacer? Esto es glucólisis. Esto es lo que ya vimos. Esto es esto. Acá tenemos el piruvato. En el caso de la fermentación láctica, el piruvato lo vamos a convertir en lactato. ¿Bien? Y vamos a formar un NAD. Es decir, que vamos a utilizar un electrón, perdón. Vamos a pegarle un electrón al piruvato y lo vamos a reducir a lactato. ¿Bien? Oxidando el NADH y recuperando el NAD positivo o más, ¿bien? O oxidado. En el caso de la fermentación alcohólica, que es la que se utiliza para hacer alcohol, bebidas alcohólicas y panes, se va a producir ¿qué? Un intermedio aquí. El piruvato se va a convertir en acetaldehído. Y ese proceso de conversión a acetaldehído me libera dióxido de carbono. Esas son las burbujitas que vemos cuando estamos fermentando fruta y se produce, por ejemplo, la chicha de jora, ¿no? Las burbujitas que salen allí es porque la fermentación produce dióxido de carbono. Lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando se hace tokosh. En este caso, en los panes también, lo que hace que crezca el pan es el CO2. Luego ese acetaldehído va a ser nuevamente reducido a etanol o alcohol etílico. ¿Bien? El etanol está presente en los panes cuando formamos por fermentación con la levadura y en el caso de las bebidas alcohólicas simplemente se produce más. Ahora, esto ya sabemos dónde se produce. Panes, fermentación en panes y fermentación de bebidas alcohólicas. La fermentación láctica se utiliza para producir lactato o ácido láctico. ¿Y esto tiene lugar en dónde? En la formación de yogur y queso y en los músculos. Cuando nuestros músculos tienen un exceso de actividad y no respiramos tan rápido como debemos, imposible respirar tan rápido en realidad, así que no se preocupen por eso, los músculos comienzan a obtener energía a partir de la fermentación láctica. ¿Bien? Y al final se cansan, pero realizan este proceso. Ahora, hasta aquí llegamos con la glucólisis. Ahora sí, ya tenemos nuestro piruvato. ¿Qué vamos a hacer con ese piruvato? Si tenemos oxígeno, no hacemos nada de esto, pasamos acá, el ciclo de Krebs. También llamado ciclo del ácido cítrico o ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Este proceso ya tiene lugar dentro de la mitocondria. Aquí ya comienza una serie de procesos mitocondriales. Y básicamente vamos a tener que la molécula de piruvato se va a unir con una coenzima que se llama acetil-CoA. Y eso va a ir transformándose y transformándose y transformándose, liberando moléculas reductoras o transportadores de electrones, es decir, NAD, H, NADH y FADH2, FADH2. Me va a producir GTP también y me va a producir ATP. Bien, acá tienen este resumen para que lo copien, no voy a explicarles este resumen, lo voy a explicar a partir de acá. Acá tenemos varios pasos, porque como yo les decía, el proceso de respiración celular, como tal, el ciclo de Krebs tiene un proceso de activación, también todos tienen un proceso de activación. El piruvato que recogemos de la glucólisis lo vamos a unir con una enzima que más bien es una coenzima, que se llama coenzima A, es una enzima pequeñita. ¿Bien? Se lo vamos a pegar al piruvato, liberando dióxido de carbono en el proceso. Es decir, vamos a tener el piruvato. Este que está de color morado, si se dan cuenta, es un carbono con dos oxígenos, es CO2. Lo voy a arrancar, la enzima lo va a arrancar y va a formar un intermediario que luego lo vamos a unir con el acetil-CoA, con la coenzima A. ¿Bien? Y esto que tenemos acá es un acetil-CoA, que es muy importante, ya vamos a ver para qué sirve. Además, este proceso de liberación del CO2 va a arrancarme un electrón. Ese electrón que se le quita al piruvato se lo vamos a pasar al NAD para formar NADH. ¿Sí? Ahora, acá tenemos ya el ciclo completo. Una vez que tenemos acetil-CoA, entramos de frente al ciclo. Es lo que tenemos acá. En el primer paso, el acetil-CoA va a ser transformado. Primero se le va a quitar la coenzima A y se va a utilizar agua en presencia de una enzima que se llama citrato sintasa para formar una molécula de 6 carbones llamada citrato.
o ácido cítrico. Deriven el nombre. ¿Bien? Entonces, el citrato de 6 carbono, luego en presencia de una enzima que se llama aconitasa, lo vamos a convertir en isocitrato. No hay mucha diferencia, sigue siendo una molécula de 6 carbonos, solo que el OH ya no está en el medio, sino que está acá abajo. ¿Bien? En lugar de estar en el 1, 2, 3, 4, 5, en lugar de estar en el carbono número 3, está en el carbono 4. ¿Bien? Luego, esa enzima, ese isocitrato, en presencia de una enzima llamada isodeshidrogenasa, va a ser convertido en alfa-cetoglutarato, una molécula de 5 carbonos. ¿Qué pasa con el carbono que le quité? Lo voy a liberar en forma de CO2. De allí viene el CO2 que nosotros expiramos en la respiración. Y obviamente cada vez que yo arranco un carbono estoy arrancando también un electrón. Ese electrón se lo voy a pasar a mi NAD y voy a tener NAD reducido. Estas moléculas que se están formando NAD desde hace rato ya van a ver para qué sirven. Son muy útiles. Ahora, este alfa-cetoglutarato, estamos acá, nuevamente, lo vamos a transformar en otra molécula. Acá tenemos 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuál perdió? Por cierto, perdió este. Fuera de acá. Entonces ahora en presencia de otra enzima, que es alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, lo vamos a transformar en una molécula de 4 carbonos ahora. Me vuelvo a llevar un carbono. ¿Cuál me estoy llevando? Este de acá abajo. ¿Bien? Con sus dos oxígenos, obviamente. Y libero CO2. Y el electrón se lo paso al NADH, formando se lo paso al NAD, formando NADH. Y donde estaba el carbono, le voy a pegar otra vez la coenzima A. ¿Sí? Se lo vuelvo a pegar. Esta coenzima A tiene una importancia tremenda a nivel estructural de moléculas que ustedes van a ver si acaso en la universidad, si estudian biología. De pronto no lo van a ver. Por ahora no lo van a ver, quiero decir. Ahora, este succinil que tengo, succinil-CoA, es esta molécula, o sea, un succinato, la molécula de 4 carbones, más coenzima A, succinil-CoA. En presencia de una enzima que se llama succinil-CoA sintasa, lo que vamos a hacer es quitarle. ¿Qué le vamos a quitar? Varias cosas. Le vamos a quitar la coenzima. La ruptura, el quitar la coenzima libera energía. Esa liberación de energía la vamos a utilizar, o la va a utilizar la célula, para pegarle al GDP, le va a pegar el fosfato. O sea, una molécula de 2 fosfatos le va a pegar el tercer fosfato y me voy a crear la molécula de alta energía. Eso también lo puede hacer con ATP, ¿bien? Dependiendo del ciclo. Más bien, dependiendo de lo que haya disponible. Si hay GTP, usa GTP, si hay ATP, usa ATP. En este caso, va a usar GTP, ¿bien? Ahora, lo que me queda es succinato. ¿Por qué? Porque tengo mi misma molécula de 4 carbones y lo que me llevé fue la coenzima A. Me queda mi molécula de 4 carbonos sin coenzima A. Queda succinato. Este succinato, en presencia de una enzima llamada succinato deshidrogenasa, va a hacer que no va a llevarse carbonos ahora. Se va a llevar un hidrógeno de cada uno de estos dos. Va a dejar a cada uno con uno solo, ¿sí? Aquí tiene CH, aquí tiene CH2. Se está llevando 2 hidrógenos. ¿Qué hace con esos hidrógenos? Se los pega al FADH. Vean, FAD, FADH2. Se los pega al FADH, que es otra molécula que ya más adelante vamos a ver para qué sirve. Solo imaginen esto. Estas moléculas están acumulando electrones. Una y otra y otra y otra vez. Esos electrones son electricidad, son energía. Esa energía se va a utilizar más adelante. ¿Bien? Ahora me queda fumarato. Este fumarato, en presencia de una enzima llamada fumarasa, lo que va a hacer es convertido a otra molécula de 4 carbones. Pero ahora vamos a utilizar agua. ¿Por qué? Porque este doble enlace no me interesa. Yo voy a tomar uno de esos enlaces, se lo voy a pasar para acá para un ladito y le voy a pegar agua. Si se dan cuenta, eso es HO, ¿cierto? H2O. Entonces lo que hago es pegarle mi molécula de agua. ¿Por qué? Porque luego esto, que tengo acá malato, en presencia de una enzima llamada malato deshidrogenasa, me voy a llevar ese hidrógeno que le pegué. Yo lo que hago o lo que hace la célula es pegar cosas para aumentar la energía y luego llevárselas. Y dirigir esa energía a un sitio útil. ¿Bien? Entonces, una vez que tenemos este grupo acá con hidrógeno, lo que hace es, se lleva el hidrógeno que ya pegó. Y ese hidrógeno se lo va a pasar ¿a quién? Al NAD. El hidrógeno tiene electrones, o sea que se está llevando los electrones otra vez. Está acumulando electrones en la molécula de NADH. ¿Bien? Y me queda oxaloacetato. Y aquí se acaba el ciclo de Krebs. ¿Por qué? Porque este oxaloacetato es el que se va a unir. Vean, esto es una molécula de 4 carbonos.
y el piruvato es una molécula de 3 carbonos, ¿sí? Pero luego lo teníamos en 2 carbonos, en el acetil-CoA. Entonces esta molécula de 4 carbonos yo le voy a pegar el acetil-CoA y es 4, 5, 6. Y aquí tenemos mi citrato. ¿Sí? Entonces el ciclo además crea sus propios reactivos. El ciclo se mantiene porque él va creando lo que va consumiendo. Y todo lo que me está produciendo es apenas una molécula de ATP, pero un montón de moléculas de NADH. De hecho, 1, 2, 3 y apenas una de FADH2. ¿Qué es eso? Electrones, que vamos a utilizar ahorita. Esto que está aquí es para que copien los pasos con mayor tranquilidad, ¿sí? Yo les explico la complicada, ustedes copian luego la sencilla. Y acá es donde por fin entramos al proceso de respiración. Esto se produce dentro de la membrana interna mitocondrial, quiero decir. Recuerden que la membrana, la mitocondria, perdón, volvamos a la clase de citología, tiene dos membranas, una externa y una interna que forma crestas. Tenemos un espacio intermembrana y adentro tenemos la matriz mitocondrial. Todo esto que está ocurriendo acá está en la matriz mitocondrial. Y esto que está acá es la membrana interna, acá la membrana externa y acá el espacio intermembrana. El proceso de respiración es utilizar ese montón de electrones que hemos estado guardando para obtener energía de forma masiva. ¿Bien? Y está dividido en dos partes, una cadena de transporte o cadena respiratoria y una fosforilación oxidativa. Entonces, no hay explicación. La explicación acá, bueno, esto es para que copien y presten mucha atención a la explicación. ¿Bien? Vamos a empezar por acá. Acá se está produciendo el ciclo del ácido cítrico, o el TCA, o el ciclo de Krebs, que acabamos de ver. Y está produciendo dos cosas. NADH, 3 moléculas de NADH, y una molécula de FADH2. ¿Bien? Entonces, ¿qué va a pasar? El NADH va a ser utilizado por el complejo 1, este que tenemos acá. ¿Bien? El NADH va a tomar, el complejo 1 va a tomar el NADH, le va a quitar el electrón y va a mandar protones para acá afuera. ¿Sí? Esto que se está llenando acá, el protón que le está quitando, o sea, el hidrógeno que le está quitando, lo va a mandar para acá afuera. Y en el proceso, el electrón lo va a pasar de acá para acá. ¿Bien? Es decir, el electrón, entiendan bien la diferencia, el protón positivo, el hidrógeno, va a pasar al espacio intermembrana. El protón positivo que le está quitando al NADH va a pasar al espacio intermembrana y allí se va a acumular. Y el electrón negativo que estaba allí unido también lo va a conservar y lo va a lanzar acá a esta proteína Q o ubiquinona, ¿bien? O Q para ustedes, proteína Q o ubiquinona. El FADH que se producía también va a pasar por exactamente lo mismo, pero va a ocurrir eso en el complejo 2. El complejo 1 rompe el NADH. El complejo 2 rompe el FADH2. ¿Bien? Nuevamente, ¿qué va a pasar? Los electrones los va a tomar, pero el protón no lo va a tomar, eso sí. El complejo 2 no transfiere de lado a lado. El complejo 2 simplemente rompe y toma los electrones. Y los va a pasar a la ubiquinona también. Los dos complejos van a mandar sus electrones a la ubiquinona. Aquí se van a estar acumulando protones. Los protones del FADH se van a estar acumulando acá. Los protones que tenemos también, en este caso, del ciclo de Krebs también se van a estar acumulando acá. Pero son muy pocos. ¿Por qué? Porque el complejo 1 va a estar pasando como loco protones a cada rato al espacio intermembrana. Y además el complejo 3, que va a recibir los electrones del complejo 2 y el complejo 1 a través de la ubiquinona, cuando reciba esos electrones por cargas negativa y positiva, va a traer los protones y los va a lanzar al espacio intermembrana. Es decir, va a seguir sacando protones de acá y mandándolos para acá. Y al final, esos electrones van a ser transferidos a una molécula móvil que se llama citocromo C. Y ese citocromo lo va a traspasar a un complejo llamado complejo 4. Y el complejo 4 lo que va a hacer es algo muy importante. Va a tomar una media molécula de oxígeno, porque el oxígeno recordemos que es doble, o sea, una molécula de oxígeno tiene dos átomos. Va a tomar media molécula de oxígeno y va a tomar los electrones, los protones que teníamos acá, los H positivos, y va a tomar dos protones H positivo, un átomo de oxígeno y los va a pegar. ¿Qué tenemos ahí? H2O. Va a formar agua.
¿Y para qué forma agua? Para desaparecer más y más los protones de acá. Y en ese proceso además va a seguir pasando protones al espacio intermembrana. ¿Qué estamos logrando con los 4 complejos? Que este espacio se quede sin protones. Y este espacio esté muy, 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 muy cargado de protones positivos. Corriente, electricidad. Al final tenemos la bomba o una proteína llamada ATP sintasa. Esta proteína es un canal que va a ser exactamente igual que un molino. Va a abrirse cuando esto esté lleno, cuando tenga mucha electricidad y ya no pueda mantenerla, se va a abrir. Y estos protones van a entrar desesperados por acá como si una represa se acabara de abrir. Cuando los protones pasan, van moviendo unas aspas. Literalmente son unas aspas. Esta enzima son unas subunidades pequeñitas que son como aspas y van girando. Y van girando conforme los protones van avanzando, en favor del gradiente de concentración. La energía motora o motriz que se forma por el movimiento de los protones la utiliza la enzima para tomar ATP y pegarle un fosfato y formar ATP. ¿Ven? La mayoría del ATP se forma acá. En este proceso se forman 28 moléculas de ATP. En el proceso del ciclo de Krebs se forma ninguna. Y en este proceso se forman 2. Bien, entonces al final vamos a tener 28 más 2, 30. 30 moléculas de ATP, de las cuales la enorme mayoría se formó en este proceso. Van a escuchar esos números, van a variar. ¿Por qué? Porque hay que considerar muchas cosas. Por ejemplo, hay que considerar el ATP que se usa acá, que se produce acá. ¿Bien? Por acá, en todos estos pasos se está utilizando ATP. Para pegar un fosfato hay que utilizar ATP. Pero no se preocupen por esos pequeños detalles por ahora. En la universidad se preocuparán. Pero por ahora es muy importante que hayan entendido este ciclo. ¿Bien? Cualquier duda que tengan, chicos, ya terminamos, por cierto, temprano. Cualquier duda que tengan me lo preguntan, por favor, ¿sí? Porque al igual que fotosíntesis es complicado. Ahora sí, después de esto, como esta semana hay examen, no vamos a tener el repaso, lo vamos a tener la semana que viene. ¿Sí? Entonces, creo, yo les estaré mencionando, yo tengo que revisar la fecha de los exámenes. Entonces, ya vamos a hacer un repaso de los dos, de fotosíntesis y de respiración, para que tengan bien claro el tema. ¿Bien? De todas formas, cualquier duda me preguntan y la tarea, como siempre, en la plataforma.